Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a conversar con una doctora, una nutrióloga, docente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, sobre una enfermedad que es casi una pandemia mundial. Acá en Chile hay una gran prevalencia. Vamos a hablar de diabetes. ¿Cómo estás tú, Carolina? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Muy bien, sí, contenta de poder hablar sobre este tema y sensibilizar a la población sobre la diabetes. Sí, pues, hace muy poquito, el 14 de noviembre, fue el Día Mundial de la Diabetes justamente para visibilizar justamente esta enfermedad. Yo decía que en un comienzo, al comienzo, que era casi una pandemia. ¿Es tan así? ¿Qué es la diabetes? Mira, es realmente una pandemia. De hecho, la Organización Internacional, la Federación Internacional de Diabetes ya la declaró pandemia hace varios años a raíz de que la proyección que ellos normalmente hacen de personas que se hacen diabéticas a lo largo del tiempo, digamos, y van proyectando en el 2020, 2045, etcétera, y la verdad que con cada proyección que han hecho se han quedado cortos, es decir, ellos plantean que al año 2020 van a haber 400 millones y la verdad es que hay 600 millones. O sea, la verdad es que el problema va en aumento, la incidencia, y eso no solo en todos los países, en los países desarrollados y mucho más aún en porcentaje en los países en desarrollo. Es una enfermedad que lamentablemente, o sea, hay dos tipos de diabetes, no sé si Ya. clásicamente descrita. La diabetes tipo 2, que es la que tiene la mayoría de los pacientes diabéticos, más del 95% de los pacientes diabéticos son diabéticos denominados tipo 2. Y eso se refiere a una enfermedad que está principalmente asociada al estilo de vida, a la obesidad principalmente, que hoy día es una epidemia también, y es una de las principales causas de que la diabetes vaya aumentando en prevalencia en los países. El sedentarismo, la mala dieta, mala alimentación, son los que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad, que en el fondo el organismo no es capaz de producir toda la insulina necesaria para vencer la resistencia a la acción de la insulina que produce la obesidad. ¿Ya? En el fondo es un déficit relativo de la hormona que controla nuestro azúcar de la sangre. En cambio, la diabetes tipo 1, que antes se llamaba insulino dependiente, es una diabetes diferente porque es una enfermedad autoinmune. Como otras enfermedades autoinmunes, por alguna razón que todavía no está del todo clara, hay varias teorías, el organismo desarrolla anticuerpos, o sea, enemigos de nuestras propias células del páncreas, y la persona deja de producir insulina. Y como no tiene insulina, su única forma de vivir y controlar, por supuesto, el azúcar de la sangre y otras cosas, porque la insulina también participa en otras partes del metabolismo, se genera una diabetes llamada tipo 1 y que requiere insulina en forma permanente de por vida. Esas son las dos diabetes que hay. Perfecto, o sea, me queda claro, es una enfermedad al páncreas que de alguna manera o deja de producirla o produce menos de lo que debiera insulina para poder trabajar en nuestra ingesta de alimentos. Y tú dijiste algo ahí que era asociada obviamente al estilo de vida, al sobrepeso, a la obesidad. ¿Qué tipo de cosas hacemos mal, no solamente los chilenos? Los seres humanos en general, que se está produciendo este gran avance de esta enfermedad. Bueno, mira, principalmente, o sea, la verdad es que tenemos un serio problema en relación a los hábitos de alimentación. Ujú. Vivimos mucho más, por otro lado, pero y por lo tanto igual se manifiesta la enfermedad en algún minuto de la vida.
Pero nuestro problema es que la población ha desarrollado pésimos hábitos alimentarios y un sedentarismo tremendo. Entonces, es un problema que va más allá de la cosa individual, es un problema social, cultural, económico, es un problema serio en el sentido de que evidentemente con las personas que salieron a trabajar fuera de su casa, las mujeres dejaron de cocinar, se empezó a aumentar, nos hicimos más como copiando un poco el modelo norteamericano, más comida preparada, procesada, delivery, que más encima hoy en día con esta pandemia se exacerbó significativamente, se agregó además la angustia, ansiedad y otras cosas que se relacionan con que las personas coman mal, que aumenten el consumo de cosas dulces, bebidas azucaradas. Estamos entre los países que más consume bebidas azucaradas, que son, por decirlo así, veneno en este contexto, ¿ya? Y por otro lado, malos horarios, las personas no duermen, el dormir mal también condiciona que favorezca, que se alteren los neurotransmisores, favorezca que las personas tengan apetencia por lo dulce, de manera que es una serie de factores que se conjugan para que la persona desarrolle obesidad, desarrolle resistencia a la acción de la insulina, el páncreas no sea capaz de producir más para producirla y se genere una hiperglicemia, que es el aumento de la glucosa en la sangre, que va a llevar a una serie de complicaciones si es que no se trata adecuadamente y no se controla adecuadamente. Ahora, tú dijiste que había tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 en que el páncreas definitivamente no produce nada y que tienen que ser insulino dependientes, como se llamaban antes, ¿no? De todas maneras. Esa enfermedad, dos cosas, eso, ese en la infancia, esos son los niños, por ejemplo, que desde muy chiquitos tienen que ya estarse inyectando, y dos, si no ese es el caso de la enfermedad, no es el tipo 1, sino que del tipo 2, en que empieza a aparecer esta insuficiencia, esta resistencia, como le llamas tú, ¿hay alguna manera de que uno en ese momento pueda echarse para atrás la enfermedad cambiando los hábitos? Ya, mira, tal como tú dijiste, en los pacientes diabéticos tipo 1 inician insulina desde el momento del diagnóstico y no solo son los niños, ¿ah? Hoy en día no se sabe mucho por qué, pero también se ha aumentado la prevalencia de la diabetes tipo 1 y la realidad es que la diabetes tipo 1 se puede dar a cualquier edad, pero es muchísimo más frecuente en la etapa de infancia adolescente. ¿Ya? Pero lo puede tener una mujer a los 30 años, un hombre a los 40 años, también puede desarrollar una diabetes tipo 1, que son diabetes que son un poquito más lenta la agresión autoinmune del páncreas y el paciente desarrolla igual una diabetes tipo 1, ¿ya? Distinto es porque a veces confunden los pacientes diabéticos tipo 2, que tienen un mal control o que tienen una enfermedad de muy larga data, también terminan siendo insulino dependientes, pero en el fondo se llaman insulino requirentes. Ellos no tuvieron una destrucción autoinmune del páncreas, sino que con el progreso de la enfermedad y el tiempo y el mal control, porque tener la glicemia alta, el azúcar alta, va dañando a su vez las células que quedan. Entonces se hacen insulino requirentes. Ahora, respecto a tu pregunta de qué podemos hacer, la verdad es que cuando se hace el diagnóstico de diabetes, es una enfermedad en ese momento no reversible. Pero si nosotros, y es controlable, hoy en día tenemos muy buenas herramientas para hacer un muy buen control de ese paciente, ¿ya? Pero si el paciente se diagnostica en una etapa previa de prediabetes, que hoy en día ese diagnóstico también existe, tiene la glicemia, el azúcar un poco elevada, pero no en los niveles para quedar clasificada como diabética, ese paciente, esa persona, tiene posibilidades de revertir la situación y con buena alimentación, con ejercicio y, en algunos casos, por supuesto, con fármaco, revertir la situación. Ahora, hay casos puntuales, eso sí, de pacientes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que seguramente algún paciente o alguna persona está escuchando, hay pacientes que
desarrollan la diabetes por una obesidad severa, mórbida que llamamos. Y esos pacientes se someten a veces a cirugías bariátricas, o que también se pueden denominar en ese caso metabólicas, que como pierden gran cantidad de peso, es decir, 35 kilos, 40 kilos, y era eso lo que principalmente estaba condicionando la enfermedad, se curan, por decir así, con el hecho de lograr esa gran pérdida de peso. Pero esos pacientes hay que seguirlos en el tiempo porque como es una enfermedad que involucra varios otros elementos de tu fisiopatología, pueden volver a presentarla, o sea, pueden volver a desarrollarla. Remiten por un tiempo, se curan, por decir así, pero, por supuesto, si vuelven a subir de peso, la vuelven a desarrollar, y otras veces con la edad, porque igual hay algún grado de deterioro de la función pancreática, pueden volver a desarrollarlo. Pero en general se considera la diabetes no reversible, pero lo importante es que si la encontramos, y de ahí la importancia de los controles médicos, de los chequeos y de la intervención a tiempo. Si la encontramos antes, podemos intervenir en ese paciente si lo educamos adecuadamente y se motiva a que no presente la enfermedad y revierta. Más aún, si aún no tiene prediabetes, pero el paciente tiene una obesidad, un sobrepeso significativo, también si se interviene en ese minuto vamos a evitar que llegue a prediabético y a diabético. Oye, esta predisposición a contraer la diabetes, a que uno la sufra, ¿es de alguna manera una predisposición? ¿Es algo hereditario? Sí, tienes toda la razón en hacer esa pregunta porque efectivamente, como otras enfermedades crónicas, como la hipertensión y otras, el colesterol, la dislipidemia, esta enfermedad tiene un componente hereditario, pero que es absolutamente controlable si es que yo controlo lo ambiental. O sea, en este tipo de enfermedades crónicas tenemos una predisposición genética que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero que se necesita el ambiente para que se manifieste. Entonces, si yo a un paciente que tiene predisposición genética controla muy bien el ambiente, es decir, se alimenta bien, mantiene un peso adecuado y hace ejercicio, ese paciente tiene muy pocas probabilidades de desarrollar la diabetes. O si la va a desarrollar, lo va a hacer muy tarde en la vida. ¿Me entiende? Ya. Oye, hay una cosita. Tú dijiste que el ideal sería captar esto en la prediabetes. Ah, hay muchos operativos que se hacen de repente en las plazas, en este tiempo no, porque hemos estado en tiempo de pandemia, pero en tiempos normales, llamémosle, se hacen muchos operativos en que te ven incluso el tema del azúcar en sangre, todo no con un pinchacito en el dedo. ¿Cuánto sería el rango? No quiero que la gente se automedique ni se autodiagnostique, pero ¿cuánto sería un rango en que tú dijeras, oh, tengo algún drama, así que voy a ir y me voy a buscar una horita con un diabetólogo? Sí, mira, de hecho, eso que tú dices que operativo, el 14 de noviembre, que habitualmente se celebra el Día Mundial de la Diabetes, nosotros hacemos también, participamos, y en la clínica o en el hospital se hace se pone un stand, por decir así, Sí. con enfermera, incluso nosotros los médicos nos quedamos ahí para tratar de educar a la población, se les entregan algunos folletos escritos y se les toma la glicemia como un hemoglucotest que se llama una glicemia capilar, para que te entregue el resultado inmediato, como para tener una señal de alerta, como tú dices, para consultar si es que sale muy alterado. Y alterado es que en ayunas el paciente tenga un valor mayor de 100 y que en cualquier hora del día después de haber comido, el valor esté sobre 100, a las 2 horas de haber comido algo esté sobre 140. Entonces, si un paciente le marca 180 o 200, rápidamente tiene que consultar. Pero es importante también consultar, afirmar que la glicemia capilar no es diagnóstica, es una herramienta que te orienta, pero el diagnóstico se hace con una glicemia venosa central, porque a veces los glucómetros pueden dar un error,
pueden tener algún grado de error. Por lo tanto, a pesar de que son bastante buenos hoy en día, pero los utilizamos para el control posterior y la evolución, pero no para el diagnóstico. Entonces, muchas veces Ya. nos llegan a la consulta pacientes que el amigo tiene, entonces aprovechó de pincharse el dedo con la casa del tío, del amigo, etcétera, y llegan preocupados porque les dio, no sé, 104. Y tienen la idea de que más de 100 es malo, pero en realidad cuando uno hace el examen de sangre venosa central o una curva de tolerancia a la glucosa, etcétera, u otra herramienta diagnóstica que tenemos, que es la hemoglobina glicosilada, el paciente está normal, por ejemplo. Pero Ya. sí es una señal de alerta si mis valores están sobre 100, si no he comido nada en todo el día, o Ujú. sobre 150 rápidamente uno tendría que consultar. Oye, y si eso, por ejemplo, yo, bueno, no he tenido ninguna posibilidad de pasar por ningún operativo de estos para que me hagan el... ¿Cuáles podrían ser los síntomas de que yo estoy sufriendo una diabetes? Porque yo creo que hay muchas cosas que uno las sufre y no se da cuenta, no sabe, y las deja pasar, ¿no? Sí. El gran problema con esta enfermedad crónica, al igual que otras como la hipertensión y la dislipidemia, es que en la mayoría de los casos no da síntomas. Y por lo tanto, cuando uno habla de la prevalencia de la diabetes, tienes que considerar que es siempre más que lo que uno midió, porque hay un porcentaje de pacientes asintomáticos que circula por la vida sin saber que es diabético. Ahora, cuando existen los síntomas clásicos, son evidentes y es básicamente un exceso, sube el azúcar en la sangre y eso genera mucha sed, por lo que la gente bebe mucha agua, no puede parar de tomar líquido. Eso lleva a su vez a que el paciente tenga un aumento de la frecuencia urinaria y de micción, y comentan habitualmente, doctora, me tengo que levantar un montón de veces en la noche, o no puedo subirme al auto y manejar unos pocos kilómetros porque tengo que pasar a un baño. Y también da hambre y cansancio, y cuando ya se genera de frente a un síndrome diabético agudo, que llama el paciente con todos los síntomas, también pierden peso, porque la gran pérdida de azúcar por la orina es pérdida de calorías. Entonces el paciente no entiende que está perdiendo peso a pesar de que está comiendo de todo. ¿Ya? Entonces, pérdida de peso que no está explicada por una dieta, mucha sed y aumento de la frecuencia para ir al baño y calambres y cansancio son como el cuadro diabético clásico, pero es el menos frecuente. Esa Ya, es y la eso es verdad. cuando ya está, perdona, y eso cuando ya estaría muy avanzado además. Más que avanzado es cuando la glicemia está muy alta, ¿ya? Ya, Cuando llegan a glicemia sobre 300, 400 y se genera el síndrome diabético agudo. ya. ¿Y qué pasa cuando uno tiene menos de 100? Tampoco Ah, es cuando bien. Una no, no, hipo. no, 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 una hipoglicemia, pero ¿Mm? cuando nuestro sistema, que funciona increíble y maravillosamente bien, cuando funciona bien, está diseñado, por decir así, para que nuestra glicemia se mantenga en un rango adecuado entre 70 y 140. Así tú no, si tú eres sana, aunque tú te pases varias horas sin comer, no te va a dar una hipoglicemia, porque el sistema se encarga de sacar glucosa de los ahorros y de mantener esa glicemia, porque nuestro cerebro necesita glucosa. Por lo tanto, se va a encargar de mantener tus niveles adecuados. Cuando tú haces hipoglicemia, generalmente se trata de que hay alguna enfermedad de por medio, alguna situación. Si eres diabético, lo que uno tiene que evaluar es cómo está el tratamiento, porque obviamente debe haber alguna cosa que modificar para ajustar ese tratamiento para que el paciente no le dé hipoglicemia. Generalmente es porque hay que ajustar la dosis de los fármacos o el paciente tiene que ajustar su alimentación, ¿ya? Y cuando cuando una persona hace hipoglicemia sin ser diabético, ahí hay que investigar otras causas, ¿ya? Y varias. Hay causas hormonales, hay fármacos, hay una serie de elementos que hacen que una persona
pueda tener hipoglicemia sin ser diabética y sin estar tomando fármacos para disminuir el azúcar. O sea que en realidad aquello de que es un mito de cuando tienen algún tipo de shock, por ejemplo, sea que tiene que tomarse alguna cosa con azúcar o echarse una pastilla a la boca, un dulce, digamos. Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar. Si la paciente no sabe que es o no es una hipoglicemia, mal no le va a hacer que tú le pongas un poco de azúcar en la boca, ¿ya? Pero en general, cuando uno sufre alguna situación de desmayo, síncope, algo, no necesariamente hipoglicemia. Y si la persona no tiene historia de diabetes, habitualmente eso no es la razón, ¿ya? Pero si el paciente es diabético, por supuesto, si el paciente es diabético y sufre algún tipo de desmayo, inmediatamente lo que hay que pensar es que esté haciendo una hipoglicemia y ponerle un poco de azúcar en la boca, o si el paciente está consciente y puede tragar, que tome un poco de azúcar, le va a hacer bien. Oye, ¿y los diabéticos? A ver, ¿cuál es la importancia de mantener el azúcar en sangre en los niveles adecuados? Porque se habla mucho del pie diabético, de las retinopatías diabéticas. ¿Cuáles son aquellos trastornos a los que llega una persona que está con un mal tratamiento? Mira, yo a mis pacientes que controlo actualmente siempre les digo que siglo XXI, llegar a esas complicaciones es porque realmente uno no se cuidó. Porque hoy en día existen todas las herramientas para que una persona que está motivada y que accede a un buen control logre prevenir estas complicaciones que claramente a los pacientes aterrorizan, donde está el pie diabético y que puede terminar en una amputación, que es lo peor que puede sucederle a un paciente, la insuficiencia renal y que termina en una diálisis que afecta muchísimo la calidad de vida de un paciente o que finalmente termina en un trasplante renal, pero la principal causa de muerte y complicación en los diabéticos es la enfermedad cardiovascular. De eso mueren, de infarto, de accidente vascular cerebral, esa es la principal. Por supuesto que también está la retinopatía, que te puede llevar a una ceguera, la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en nuestros pacientes diabéticos, la enfermedad renal, la enfermedad de los pies y vascular, la impotencia que produce por daño vascular y neurológico en los hombres, de manera que existe una serie de complicaciones crónicas que se dan hay muchas más, pero esas son las clásicas, pero la principal es la causa de muerte, es la complicación cardiovascular. Y lo importante que uno le enseña a nuestros pacientes es que hoy en día se sabe que para prevenir todas estas complicaciones cardiovasculares, renales, etcétera, no basta con que logremos controlar el nivel de azúcar y lo dejemos en un rango adecuado. Es necesario un control más integral en el que participa el control de los lípidos, el colesterol y los triglicéridos. Es fundamental tenerlo en los niveles que se requieren para prevenir esta enfermedad, y el control de la presión arterial. Por lo tanto, es un conjunto, es en globo el control que se hace del paciente, porque se demostró en los grandes estudios poblacionales de diabéticos que tener solo la glicemia bien no basta para prevenir estas complicaciones. Es necesaria la glicemia, la presión y el colesterol que estén bien, que son además patologías que generalmente se juntan en un mismo tipo de paciente. Oye, ahí tú tocaste una cuestión que yo sé que hay muchos diabéticos que hacen. Se toman con la gotita de sangre, ¿no? Entonces, según eso, calculan la cantidad de insulina, por ejemplo, si son insulinos que se inyecten, calculan la cantidad de insulina que se deben poner. Si está muy alta, se ponen un poquito más. Entonces, de repente, ¿qué empieza a pasar? Que muchos de ellos se van a hacer un tremendo asado, no sé, comen cualquier cosa que no deberían, un pedazo de torta, qué sé yo, y en la noche se inyectan un poquito más. ¿Qué pasa ahí con esa gente? Porque tú dices,
súper bien eso de que no solamente el tema es la cantidad de azúcar, sino que cómo te va dañando los riñones, el corazón, etcétera, las otras cosas que tú recién mencionabas, ¿no? ¿Qué les dirías a esos pacientes que son un poco como, trabajan un poco en forma acomodaticia su tratamiento? Sí, mira, la verdad es que uno es un poquitito, tiene que ser un poco psicólogo con sus pacientes también. Y por otro lado, hay que entender, cuesta, yo sé, entender que esta es una enfermedad para el resto de la vida y que complica en todo sentido. Uno tiene que entender también que de repente mis pacientes, o sea, yo sé que mis pacientes se comen un pedazo de torta o un helado. Es más, cuando se podía salir, más de una vez me encontraba con ellos en una heladería delante mío pidiendo un helado con manjar y a mí casi se me apretaba el corazón, pero yo trataba como de mirar por otro lado para que ellos no se dieran cuenta que yo estaba ahí. Pero a lo que yo voy es que, mira, lo que uno hace es orientar y motivar al paciente a un estilo de vida saludable, pero entiende que en ciertas circunstancias el paciente se puede desordenar. Y en ese caso, uno trata de que el desorden sea un impacto lo más leve posible, que sea chiquitito, aprender a manejarlo con la insulina, si es que hay que usar insulina, pero uno también asume que hay una parte que es realidad y que en el fondo es muy difícil que tú saques completamente de ese contexto al paciente. Pero sí, si se motiva a toda la familia, por ejemplo, en el caso de los diabéticos tipo 1 que requieren, cuando hay muchas familias que asume toda la familia un estilo de alimentación adecuado, similar al del hijo que está con diabetes, como para que se genere un ambiente agradable para todos. Y si preparan algún pastel o preparan algo, se preocupan de que sea bajo en grasas, bajo en azúcares, etcétera, como no tener permanentemente cosas que son con azúcar alrededor, etcétera, para generar una motivación familiar. Uno a veces conversa eso con la familia, con la señora, con el marido de la persona diabética, como para que se genere algo más común y no haya como el pobre que no puede comer nada de lo que está en la mesa, ¿me entiendes? Pero sí, Sí. no les hace bien, porque cuando comen ese tipo de cosas están comiendo más azúcar, pero también están comiendo más grasa, más colesterol, etcétera. Sí, Pero ahora, tú eres, eres obviamente especialista y eres nutrióloga. Aclarar, sí, que de partida, como dices tú, es una enfermedad muy cruel para las que les gusta el azúcar, ¿no? Las cosas dulces, pero también aclarar que el azúcar no solamente está en las cosas dulces, y ahí yo creo que hay un gran drama, porque de repente hay gente que no le gustan necesariamente las cosas dulces, pero come mucho puré, muchos arroz, mucho carbohidrato, y a lo mejor muchas grasas, mucha fritura, ¿no? Y eso también está dentro del tratamiento ya, nutricional. pero de todas maneras, piensa que en el manejo de la diabetes es vital el rol de la nutricionista. La nutricionista, o sea, las medidas no farmacológicas que llamamos nosotros, que es la alimentación, el ejercicio, dejar de fumar y, bueno, y tener una salud mental, por decir así, lo mejor posible, son medidas fundamentales para el manejo del paciente con diabetes. Entonces, la nutricionista tiene un gran rol en educar al paciente en una alimentación saludable y en controlar, aprender a reconocer los hidratos de carbono, porque tal como tú dices, es muy frecuente que los pacientes consuman mucho hidrato de carbono y no lo reconozcan como azúcar. Compran galletas sin azúcar y son los pacientes, la glicemia les sube a 300 porque tienen azúcar de la harina. Y entonces el rol de la nutricionista, y por supuesto nuestro en la consulta, es enseñarle a los pacientes a alimentarse adecuadamente y qué significan los distintos alimentos y qué alimentos debieran preferir y qué alimentos hay que no eliminar, pero hay que controlar muy bien la cantidad. Oye, ahí Porque tú tocaste, perdona, tú tocaste un punto pero preciso, porque resulta que hoy día estamos llenos de alimentos light, de alimentos que dicen que no contienen azúcar o azúcar añadida, como le ponen de repente,
eso de alguna manera ha ido confundiendo a la población con respecto de que, pero si esto es light, ¿no? No importa. ¿Cómo? Sí, sin duda que en el área nutricional, mira, es un tema para un día entero, porque la verdad es que existe mucha confusión. La responsabilidad ha sido mixta, digamos, de los que emiten la información, de cómo ha ido cambiando la información nutricional a través del tiempo, pero efectivamente hay mucha confusión y bueno, sabemos que hoy en día las redes sociales son un tema que puede permitir informar y desinformar a la vez. Ajá. Entonces, el tema del sin azúcar, como que apareció el azúcar, mi opinión, apareció el azúcar como de repente se transforma en un demonio para todo el mundo, en veneno para todo el mundo, cuando la verdad es que el azúcar, si la consume en una cantidad moderada, una persona que no es diabética, no debiera tener problemas, no es que sea un veneno para toda la población. Los problemas son siempre los excesos. Y en este tema del azúcar, en el caso de los diabéticos, la alimentación confunde mucho porque todas las jugos de fruta natural que dicen sin azúcar añadida y tiene una cantidad de fructosa enorme, todas las galletas light, las cosas que dicen light y que son light porque no tienen menos sodio, pero tienen igual la cantidad de azúcar. La verdad es que toma mucho tiempo educar a los pacientes y tratamos de que aprendan a leer las etiquetas más que leer el light, sino que leer y ver cuánto hidrato de carbono está aportando ese alimento por porción, que permite tener una idea más concreta y real de lo que están comiendo, más que fijarse en el sello o en que dice light o que dice diet. Porque ese concepto de diet, las personas creen que porque es diet puede comer en cantidad ilimitada y no va a generar ningún problema, y no es así. Perfecto. Oye, entonces dejar súper claro que hay, bueno, hay tratamiento farmacológico, dieta, ejercicio. Eh, una curiosidad, conversando un día con un diabético, me decía, yo hoy día me tengo que portar bien y mañana también, todos estos días, y incluso de repente tomaban cosas sin azúcar, que casi amargas, digamos, porque en 2 días o en 3 días más tenía que ir al control con su médico. Eso te lo cuento yo como a modo de anécdota. Veo que tú, Pero eso es tan frecuente, pero hoy en día, mira, ya, eso es muy, muy frecuente, pero hoy en día existe una herramienta para saber en realidad cómo ha estado el paciente en el tiempo, porque efectivamente si el paciente 3 días antes se cuida, el pinchazo en el dedo en la mañana le va a salir relativamente bien, en general, ¿ya? Pero eso es una foto, la foto de hoy día. Yo amanecí bien, amanecí perfecto, bonita, qué sé yo. Pero existe un examen que los pacientes le llaman el acusete. Ya, ellos mismos me dicen, de hecho un paciente me dijo, doctora, este es, ¿cómo fue que me dijo? El, no me acuerdo del diminuto así, pero el DICOM de los diabéticos. Es el ya. acusete total de los diabéticos, porque es un examen que se llama hemoglobina glicosilada y que todo paciente diabético debiera conocer y saber, que mide 3 meses hacia atrás en el tiempo la glicemia. Un promedio de su glicemia en los últimos 3 meses. Ahí los Y pillas al entonces, tiro. claro, porque ese día llegó con la glicemia perfecta, pero el examen de los 3 meses es no muy, muy adecuado. Y entonces los pacientes, mira, uno de los temas fundamentales en esta enfermedad es educar, 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 porque el paciente tiene que saber. De hecho, muchos pacientes llegan a la consulta con su examen en la mano, me dicen, mire doctora, me saqué un 7, porque ya saben cuáles son los objetivos que tenemos para que él tenga un buen control y evite las complicaciones. Entonces, ese paciente lo pillamos igual. Así que, y ahí intervenimos. Muchas gracias, doctora Carolina González, nutrióloga, docente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos aclarado algunas dudas con respecto de esta terrible pandemia que en realidad es pandemia, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por su sintonía.